trascendental decisión que decidirá el futuro del país. Yo voto no, y voto no porque no creo en la paz de los farsantes. ¿Por qué no creo en ellos? No creo en las FARC porque sencillamente no habrá paz. Ellos o bien van a ser socios de los criminales, como sucedió en el pasado entre los liberales y los chusmeros, que mientras unos hacían política, los otros seguían en el monte. Ahora estos, pues vamos a ver qué pasa con el ELN, las BRACRIM, los rastrojos, con los que han compartido negocios. Entonces una de dos: o se hacen socios y la violencia continuará desde el Estado porque ellos no la van a combatir, porque son sus amigos, porque son sus socios en el negocio, o van a ser sus competidores y la situación va a ser aún más grave, porque entonces van a ser los diferentes grupos criminales enfrentando la dictadura por territorio, por narcotráfico, por extorsiones, por minería ilegal. De manera que con las FARC en el Estado no va a haber paz. Lo que va a haber es o un enfrentamiento entre criminales sin que haya un Estado que nos proteja, porque ellos son el Estado, o una confabulación entre criminales, incluyendo las FARC en el Estado, para sencillamente acabar con todo lo que queda de Colombia. Recuerden qué pasó con el Caguán. Ellos en el Caguán tuvieron su pequeño Estado y lo único que dejaron fue miseria, violencia, secuestros, desesperación entre la población. ¿Por qué no creen en Juan Manuel Santos? Porque definitivamente es mentiroso, tramposo y traidor. Recordemos solamente la última de las mentiras. A Claudia Gurizati le dijo en RCN: no habrá curules gratis. Hoy por hoy sabemos que va a haber 10 curules gratis. Ese es uno de los guardados que él tenía en ese entonces, que ya hoy es una realidad. ¿Cuántos más guardados tiene en este acuerdo para la terminación del conflicto? Solamente lo sabremos cuando ya sean una realidad. Y así nos vamos a ir a votar, como la gallina ciega, sin saber realmente para dónde es que nos está llevando. Tramposo, pues todo el mundo ha visto que él ha jugado todo el tiempo con trampas y definitivamente es un traidor. Él usa a la gente y después le entierra el cuchillo. Él logra de la gente lo que quiere con engaños y después sencillamente la saca del camino. Miren nomás lo que hizo con el uribismo. Le prometió implementar las políticas de seguridad democrática. Así obtuvo los votos. Una vez que ya estaba en la presidencia, se alió con los liberales, que habían sido la oposición del uribismo, que eran en ese entonces, como lo es el Centro Democrático ahora, a Santos. Con esos gobernó, y gobernó traicionando no solamente al uribismo, sino al país, porque aunque negaba que la ley de víctimas era para adelantar un proceso de paz, ya ese proceso se había iniciado. Montealegre. ¿Qué acuerdos hizo con Montealegre? Todavía no lo sabemos. Es fácil imaginar. Le prometió la candidatura a la presidencia, a cambio de que avasallara el Centro Democrático desde la Fiscalía. Una vez lo había conseguido, había logrado generar dudas sobre la campaña de Oscar Iván Zuluaga, una vez que había encarcelado muchos de sus líderes promesas presidenciales, una vez que había generado un manto de dudas sobre toda la gestión de Álvaro Uribe, sencillamente acabó con la candidatura que le había prometido. Vicky Dávila, otro de los ejemplos. Ella fue una defensora de Juan Manuel Santos y hoy por hoy está desempleada, arrinconada y olvidada por el mismo Santos, a quien tanto le ayudó desde el periodismo. No creo entonces en las FARC, no creo en Juan Manuel, no creo en este acuerdo. Jaime Castro es alcalde y es constituyente. Hablaba de los numerales omitidos.
¿Qué dicen esos numerales omitidos? Todavía no lo sabemos. Muy probablemente uno de ellos diga que la próxima presidencia en el 2018 es para la izquierda colombiana, para el movimiento bolivariano por una nueva Colombia. Ya Juan Manuel fue muy claro al respecto. Las FARC cambian de marca, pero no dijo las FARC desaparecen, cambian simplemente de nombre. Y eso nos asegura que lo que vamos a tener es unas Fuerzas Armadas Revolucionadas de Colombia con otro nombre en el poder. Muchos dirán, el propio Juan Manuel dirá que eso es mentira, pero ya pasó con las curules. No iba a haber curules gratis, hoy hay curules gratis. Probablemente diga que no va a haber una presidencia gratis, pero nada extraño sería que efectivamente el próximo periodo presidencial sea para el grupo de las FARC. Ya sucedió con los liberales en el Frente Nacional. 4 años gobernaba uno, 4 años gobernaba el otro, y en los 4 años que gobernaba uno solamente se presentaban candidatos de ese partido. Facultades, ¿por qué tampoco creo en este acuerdo? Por las facultades dictatoriales. Ese es un elemento que han anunciado públicamente, pero no con la suficiente claridad y difusión. Juan Manuel Santos, si el plebiscito es aprobado, tendrá facultades para emitir leyes, para implementar los acuerdos que, como decía anteriormente, no conocemos en su totalidad. Tampoco estoy de acuerdo con que sea supraconstitucional. Eso es antidemocrático. De entrada, viola el derecho a elegir. ¿Por qué? Porque sencillamente en años anteriores nosotros podíamos escoger entre las políticas de los liberales o las políticas de los conservadores. Hoy no nos van a quedar sin unas políticas, y son las del farsantismo. Le pregunto, ¿usted haría un contrato de compraventa con espacios en blanco? Porque podría ser que usted venda su casa y en ese contrato queden espacios en blancos donde después el comprador le reclame el carro, la finca, las acciones y todo lo demás. ¿Qué reclamo puede hacer ante las autoridades? Sencillamente ese comprador le va a decir, usted me lo vendió, y la autoridad le va a decir, usted lo firmó. En el plebiscito nosotros estamos firmando que Juan Manuel emita proyectos de ley a su antojo a favor de las FARC, que es como ha gobernado durante estos 6 años. Porque no es cierto que haya un desgobierno. Obviamente ha habido un buen gobierno, pero en favor de las FARC y en detrimento de los colombianos. Porque mientras la economía de ellos se fortalece de forma exponencial, la de nosotros se ha debilitado sustancialmente, a puntos francamente críticos, casi de quiebre. Mientras ellos se han fortalecido políticamente, él ha destruido las instituciones del país. Porque mientras se han fortalecido militarmente con containers de armas que nadie decomisó, que pudieron llegar a Cartagena y que sin embargo no hubo un decomiso de las armas, las fuerzas militares nuestras se han debilitado, de manera que tenemos una economía debilitada, unas fuerzas militares debilitadas, unas instituciones debilitadas, mientras ellos militar, económica y políticamente están fortalecidos al extremo. Esa era la estrategia de la farsa de La Habana. Tomar el tiempo suficiente para generar ese proceso, de tal suerte que ahora estamos a puertas de un plebiscito donde les entregamos el país por las buenas y si no ellos lo van a reclamar por las malas, que para eso han ganado el terreno suficiente gracias a las políticas de Juan Manuel Santos, que por otro lado ya advirtió, la guerra será demoledora. ¿Eso qué quiere decir? Que él no está en condiciones de garantizarnos la seguridad. Y particularmente tampoco querrá hacerlo para demostrar que él tenía razón y que la mejor opción era rendirse ante las FARC. Que las FARC por fin se van a reintegrar a la sociedad. Esa es una de las tantas mentiras. No es que las FARC se estén reintegrando a la sociedad, es que están sometiendo al pueblo colombiano
a su justicia mediante el Tribunal Especial para la Paz, a su Constitución, que es la que están incorporando como acuerdo especial para la paz. No van a entregar las armas, porque el hecho de que tengan las llaves que la misma ONU les está entregando no quiere decir entonces que van a entregar las armas. Pues sí, las guardan, pero tienen las llaves, como quien dice, no las entregan. Y en cambio sí van a tener la posibilidad de tener bajo su control y dominio a las fuerzas militares. Entonces no solamente tendrán las armas ilegales con la disidencia consentida por ellos, porque no deja de ser muy extraño que a los menores que intentan huir los fusilen, mientras que a la disidencia la van a dejar con toda su riqueza y con todo su poder militar, cuando la política de ellos sería fusilarlos por desobediencia. Pero no, lo que pasa es que van a ser sus socios, porque ellos no van a renunciar a ese negocio, no van a renunciar ni a la minería ilegal, ni al narcotráfico, ni a todas esas cosas. Por eso es que con absoluta seguridad no habrá paz en Colombia, porque los criminales serán sus socios de bolsillo. Eso sí, el comandante en jefe de las fuerzas militares va a ser Timochenko o Márquez. Entonces, ¿qué va a hacer? Lo mismo que Juan Manuel Santos ha hecho, paralizar las fuerzas militares. Por otro lado, también nos impone su modelo económico. Ya fue claro uno de ellos en decir que ellos venían a implementar el modelo económico por el cual habían luchado. Más violencia en el Estado, eso sí, en un estado de indefensión, porque entonces los fusiles que se callan son los del pueblo a través de sus fuerzas militares. Obviamente no habrá guerra, porque habrá un pueblo sometido. ¿Y qué haremos entonces cuando ya no tengamos Estado, porque ellos son el Estado? No tengamos fuerza militar, porque ellos y los cubanos tienen las armas del Estado. De manera, colombianos, que tenemos una última oportunidad de una salida pacífica y democrática. No al plebiscito, que es la toma del poder blindada jurídicamente a nivel nacional e internacional. Para eso se está haciendo el plebiscito, para blindar esa entrega del país, para que no pueda haber ningún recurso de apelación ni a nivel internacional, ni de cambio a nivel nacional. De no ser por eso, Juan Manuel Santos no se hubiera sometido a esa consulta popular, porque su carácter dictatorial se viene viendo con mayor claridad desde un tiempo para acá. Pero de eso hablaremos en otro de los videos, en el video de por qué es que estamos en una dictadura. Está claro, sin embargo, que las probabilidades de que se roben el plebiscito son muy altas. Primero, porque eso es costumbre en Juan Manuel Santos. De hecho, se robó la presidencia en el segundo periodo presidencial. Porque de hecho se están adelantando reformas locativas en la Fiscalía sin que haya ganado el plebiscito. ¿Eso qué quiere decir? Que él da por seguro que ganó el plebiscito, que va a ganar el plebiscito. ¿Y por qué puede estar tan seguro? Porque la registraduría y el Consejo Electoral están bajo su control. Miren nomás lo que está pasando con las encuestas. Llamaron al orden las encuestadoras para que no pudieran seguir emitiendo cifras sobre la desfavorabilidad del proceso, así podérselo robar sin que nada lo pusiera en duda. Sin embargo, a pesar de la convicción de que eso se lo van a robar, hay que votar, porque si no votamos, no hay nada que reclamar. Pero en cambio, si votamos, sí podemos demostrar que hubo fraude, que hubo robo, que hubo compra de votos, que hubo constreñimiento al elector. Y es la última medida pacífica para frenar la dictadura, porque de ahí en adelante tendremos que continuar con la lucha. Así sea que gane el no. Ahí no nos vamos a quedar, porque la meta es destituir el farcsantismo. Tenemos que frenar a las FARC, pero hay que destituir a Santos. Y eso debe hacerse ya.
El tipo es un dictador. Como él mismo decía, él no obedece sino al esposo, al protocolo y al pueblo subversivo. Porque si obedeciera al pueblo en general, renunciaba, porque la favorabilidad de él es del 13%, porque la resistencia civil le ha pedido que renuncie. Pero es que al pueblo democrático él no lo reconoce. Ese pueblo no lo reconoce. Él reconoce es el pueblo anárquico, el de las FARC, el que movilizan las FARC, el que movilizan en las zonas marginales, pero no a los que creemos en la democracia. ¿Qué es un golpe de Estado? No, golpe de Estado fue el que le dio Juan Manuel Santos al país. Cuando se robó las elecciones en el primer periodo, cuando ha venido destruyendo la Constitución y cuando ha venido controlando todas las instituciones del país. Por ejemplo, la Fiscalía. ¿Qué tenían que acordar Montealegre y Juan Manuel Santos si se supone que son entidades independientes, que son instituciones independientes? ¿Algún acuerdo tenían? Que Montealegre salió a decir que había sido traicionado. Les recomiendo entonces que sigan La Hora de la Verdad, programa informativo de RCN en la frecuencia AM de 6 a 8 de la mañana, o por internet. Allí se van a enterar de cosas que el resto de los medios no comunican, porque sencillamente en las dictaduras lo primero que cae es la libertad de prensa, para que la gente no se informe de lo que realmente está pasando. Y tan es esa su política que los diálogos en La Habana duraron 4 años. La dejación de armas va a durar 6 meses, pero la campaña por la pedagogía para la paz no va a durar sino 1 mes, donde la oposición no tiene garantías, no tiene recursos, no tiene medios y no tiene sino 1 mes. Mientras el gobierno tiene a todos los empleados públicos, todos los dineros de Estado y todos los medios de comunicación. Eso es propio también de las dictaduras, la falta de garantías para la oposición y la desinformación, silenciando los medios e impidiendo que la gente tenga acceso a la información, porque en 1 mes no se va a alcanzar a discutir ni a conocer estos acuerdos a profundidad. Y de igualmente les recomiendo que sigan la red ciudadana a través de WhatsApp, que se llama No Más Farsantes, porque es ahí donde nos vamos a encontrar para generar un movimiento cívico que va a presionar la destitución de Juan Manuel Santos. Y lo vamos a hacer y vamos a llegar hasta donde tengamos que llegar para lograr el objetivo. Pero no vamos a hacer Cuba, no vamos a hacer Venezuela, así Juan Manuel Santos nos esté trayendo militares cubanos, inteligencia cubana, y nos esté implementando el socialismo del siglo XXI con la complacencia del Congreso, de las Cortes y de los ciudadanos que de una u otra forma sienten que están siendo beneficiados por contratos o por propaganda. Bueno, Colombia, nos vemos en las urnas y que Dios nos proteja.